El versículo que hoy vamos a estar considerando lo encontramos en los Salmos 37, versículo 7. Amén. Si quieres, gusta buscarlo en su Biblia o ver de la pantalla. Ese es un versículo muy especial que yo creo que muchos lo sabemos o lo hemos leído y siempre ha sido de bendición. Salmos 37, versículo 7 dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que él prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús y gracias por el privilegio. Amén. Puede tomarse asiento. Ese es un salmo que los salmos tienen muchos mensajes, exhortaciones, consejos sobre el guardar silencio. Porque mire, estamos en tiempos donde una cualidad muy importante es esperar con paciencia, lo cual no muchos lo hacen correctamente. Pregunto, ¿cuántos son pacientes? Digamos la verdad. Bueno, nomás alguien dijo amén. ¿Cuántos somos impacientes? Bueno, sabe que reconocer nuestras faltas, eso es de humildes, hacerlo, reconocerlos. Recuerde, y el que reconoce sus faltas, sus pecados, se aparta de él, pues Dios le tiene misericordia y lo prospera y lo ayuda. Pero es interesante, ¿verdad?, que la paciencia, una virtud, una cualidad necesaria, pero a veces no todo el tiempo. Esperamos, pero no tenemos paciencia. El esperar es una situación que muchos nos vemos en ese momento. Todos esperamos algo en la vida. El problema es, o el asunto es, ¿lo hacemos con paciencia o sin paciencia? Amén. Por lo tanto, en tanto es importante, ¿verdad?, considerar esto. En la vida siempre habrá dificultades donde se requiere tener fe en Dios y esperar que Él obre de una manera maravillosa. Es lo que nosotros queremos y lo que nosotros esperamos, que Dios se glorifique de una manera especial. Y es por eso que en la vida siempre va a haber dificultades, siempre va a haber estorbos, siempre va a haber fortalezas negativas que de una manera u otra nos impiden avanzar, nos impiden progresar. Como cantábamos anteriormente, en el nombre del Señor tenemos el poder para destruir fortalezas. Y es aquí donde la vida, donde se requiere la fe en Dios, porque en la espera se requiere la paciencia. Y lo que nos va a ayudar a esperar pacientemente en Dios es la fe. La fe que nos hace creer que Dios tiene el poder para hacer la obra, que Dios tiene el poder para glorificarse de una manera especial. Amén. Por eso en esta ocasión el tema que quiero compartir es esperando el actuar de Dios. No esperar el actuar suyo o mío o de otras personas a nuestro favor. Hoy en día es difícil encontrar gente en quien confiar y gente que nos pueda ayudar en medio de esos problemas, circunstancias negativas que estamos pasando, que está sucediendo. Son pocas las personas que le ayudan a usted y a mí. Y a veces esperar y confiar en el hombre no es correcto, no es saludable, porque el ser humano falla, el ser humano miente, el ser humano es infiel. Pero Dios, por lo contrario, Él es fiel. Él es fiel. Por eso yo puedo entender que cuando yo espero en Él, tengo una garantía que tarde que temprano, no lo sé, en el tiempo que Él ha determinado, Él va a actuar. Él va a hacer una obra maravillosa en la vida de la persona. Es por eso que en esta ocasión, basándonos en este tema, vamos a mirar varios principios. Primero, el primer principio
la fe y la paciencia, el creyente espera que Dios actúe. Una vez más el versículo leído nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La fe y la paciencia van de la mano. Por lo tanto, todo creyente en Dios espera en Dios para que Dios se glorifique, haga algo. De este versículo, de este principio, vamos a encontrar tres verdades muy especiales. La primera verdad, podemos decirlo así, es la siguiente: guardar silencio ante Dios indica no murmurar, no reclamar. Todos entendemos lo que es estar callado. Estar callado significa o estar en silencio, no abrir nuestra boca. Solo observar, solo mirar, solo analizar, solo meditar, solo escuchar. Y es lo que aquí este versículo del salmista nos quiere impartir. Guarda silencio ante Dios. No murmures, no le reclames. Porque hay algunos atrevidos y atrevidas que le reclaman a Dios. Óigame, eso para mí es una irreverencia muy tremenda, garrafal. Las únicas personas que pueden reclamarle a Dios, no creo que haya ninguno que pueda reclamarle a Dios. Pero sí puede usted hacerlo con un espíritu humilde, siempre y cuando usted esté cumpliendo con Dios. Porque imagínense, me viene a la mente el episodio del rey Ezequías. Dios le dice al profeta Isaías: dile a Ezequías que va a morir, que ordene su casa. Ahí va el profeta, entra al palacio, se entrevista con el rey. Así dice Jehová: vas a morir, ordena tu casa. Qué mensaje no muy grato. ¿Qué hizo este rey? Tenía 35 años este rey. Estaba joven. ¿Qué hizo el rey? Se fue a su cuarto en su recámara y empezó a orar, a llorar, diciéndole al Señor: Señor. No digo estoy joven, pero ahí lo indicó. Pero mire con qué atrevido este rey. Yo he andado delante de ti justamente en integridad y te he obedecido. Como dicen, no me quites la vida. Ahora en verdad sucedía eso. Dice que cuando Isaías iba a mitad del camino, ya después le dio el mensaje, eso pasó en minutos. Viene la palabra de Jehová y le dice: regrésate a mi siervo y dile: yo miré que se humilló, miré sus lágrimas. Dile que extienda su vida 15 años más. ¿Ya son 15? 15 años no son cualquiera. Y así sucedió. Pero este se atrevió a decirle: Señor, yo he andado delante de ti. Significa que sí era verdad. Entonces, para que usted y yo le reclamemos a Dios, tenemos que andar en integridad y en una obediencia total como este rey. Por eso, guardemos silencio. Aunque no entendamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, guardemos silencio y esperemos en Dios. ¿Amén? No murmuremos, no reclamemos a Dios. Porque es común muchas veces murmurar, quizás no a Dios uno mismo, pero ¿por qué a mí? Si yo no soy malo, hay gente más mala y ahí parece que les va bien. Y yo que voy a la iglesia los domingos, y a veces los viernes y a veces no, pero los domingos sí estoy aquí. Guarda silencio ante Dios, guardemos silencio en medio de la prueba. No significa que no debe de orar, sí, siga orando. Pero aquí lo que se refiere, evitando la murmuración, la duda o cualquier sentimiento negativo o el reclamo. Segunda, ¿verdad? Se debe pacientemente esperar en Dios. Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué dice la segunda parte? Y espera en Él. Espera en Él. Espera en Él.
Dios está orando, Dios está trabajando, Dios no está amarrado, Dios no está ocupado. Aunque sí, Dios está ocupado, pero puede atender a todos al mismo tiempo, porque ese es el poder de Dios, esa es la grandeza de nuestro Dios. Amén. Se debe pacientemente, no desesperarse, no sacarse los pelos, arrancarse los cabellos de la cabeza. ¿Sabe que hay gente que se desespera y se jalan los pelos? Hay gente desesperada, nerviosa. Los hombres que se quitan los bigotes. Cuando usted ve a un hombre jalándose los bigotes, mordiéndolo, es porque está nervioso. Y después hace por eso algunos mejor se lo quitan, ¿verdad? Cuando usted está en una crisis de desesperación, ¿qué hace? La gente se toma la cabeza, ¿verdad? Y se jala en el pelo. Se debe pacientemente, aunque no entendamos. El salmista, también en el Salmo 40, dice: pacientemente esperé en Jehová, y él oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a mi Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Aprender del salmista: pacientemente esperar en Dios. Tercera verdad de este punto: no alterarse por el bienestar de otros. Mire cómo dice el versículo: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. No nos dé envidia ver que otros progresan, y menos si son cristianos, si son hijos de Dios. ¿Sabía usted que cuando uno prospera, alguien prospera, y usted conoce la actitud correcta es alegrarse por esa prosperidad del hermano, de la hermana o de la familia? Porque cuando usted se enoja, se molesta y activa la envidia porque alguien prospera, eso ya es pecado. La envidia es pecado, los celos son pecados, y lo pueden llevar a acciones negativas, a reacciones negativas, al actuar de una manera incorrecta. A veces la gente, cuando envidia, les cambia el semblante. Cuando ven que Dios lo ha bendecido a usted y usted les dice, le dicen: oh, no, usted puede notar en sus gestos, o a veces al no mencionar nada, quedarse callados. Dicen que el silencio otorga, ¿será verdad? Sí. No todo el tiempo, porque a veces el silencio significa, el guardar silencio también es de sabios. Pero depende de la ocasión, depende de la situación. Pero si estamos hablando de que usted viene, trae un carro muy bonito, o su casa, abre su casa y la conocemos, pues lo correcto es alegrarse. Gloria a Dios, hermano, qué bonita casa tiene, cómo Dios lo ha bendecido. Pero si usted llega y guarda silencio, dicen que el silencio otorga, yo no sé. ¿Será verdad? El punto es que no debemos tener envidia a nadie, y menos a los de la familia de la fe. Y mucho menos podemos agregar a los inconversos, a los impíos. Porque todo lo que ellos tienen, sus riquezas, desaparecerá. Los que confían en sus riquezas, como dice Eclesiastés y Proverbios, les van a salir alas como águila y volarán al cielo, se desaparecerán. Por eso, no se alteren, no se moleste, no pierda el control, no se jale el pelo, porque a los impíos les va bien y a usted no. Déjeme decirle que si usted tiene a Cristo, usted está mejor que cualquier millonario. ¿Quién es el más millonario ahorita en el mundo? Creo que del Tesla, nunca he aprendido su nombre, me lo dicen, que dicen nunca, yo no sé por qué no. Pero sí me acuerdo de Trump, pero de él no me acuerdo. Su nombre, ¿verdad? Dicen que es el más millonario.
Antes era el Bezos, ¿no? Del Amazon. Y ahí en México un millonario también que ya quedó. Antes, de años atrás, era el Bill Gates, que tienen billones de dólares. No millones, billones. 1 billón son 1,000 millones. Imagínense, el presidente Trump está demandando a un periódico allá, a algo así allá en Nueva York por difamación. ¿Sabe con cuánto lo está demandando? Y si gana, no sabemos si va a ganar. Por 10 millones, 10 billones. Wow. Y todo, pues, nada, que gane, no sé, pero imagínense si ganará eso. 10 billones, o sea que son 100,000, o cuánto ya dice 100,000 millones, es un montón de dinero. Y yo creo que no en toda nuestra vida no alcanzaríamos a contar tanto dinero. Bueno, ahí hay maquinitas que los cuentan rápido, ¿no? Pero déjame decirle, todos estos millones, billones que tienen estos hombres, del Tesla, o todos estos multimillonarios, billonarios se les dice, trillonarios, o no sé qué más decir. Si no tienen a Cristo, son pobres. Si usted tiene a Cristo, usted es el más rico del universo. Amén. Como dice aquel canto, yo soy pobre pero soy rico. Yo soy rico porque tengo a Cristo, mas los ricos sin Cristo son pobres. No hay problema que tenga millones, ¿verdad? Pero no se altere, no se alegre porque les va bien. Se van a morir y no se van a llevar nada. Por eso, si usted tiene dinero, gástelo y invítenos a ayudarle a gastar. Si no sabe qué, yo tengo varias ideas que le puedo dar. Disfrútelo. Déjele, si puede, a los hijos herencia, pero tampoco no se prive. No, porque a veces no se altere, no se alegre como que les va bien a los impíos. Esos millonarios sin Cristo son pobres. Y usted y yo con Cristo somos ricos. Amén. Segundo principio. Debemos detenernos, confiar y recordar quién es Dios. Amén. Mire lo que dice el versículo para apoyar esto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Salmos 46, versículo 10. Una vez más lo digo. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Esto nos arroja lo siguiente: estar quietos esperando en Dios sin hacer malas decisiones. Una persona desesperada hace malas decisiones. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántas veces hemos hecho malas decisiones por estar desesperados? Pero qué contrario. ¿Cuántas veces hemos hecho malas decisiones cuando estamos quietos, tranquilos y pensamos bien las cosas y no hacemos a lo bravo, a lo rápido? Una persona que tiene paciencia hace menos malas decisiones, pero el desesperado hace malas decisiones. Y no son decisiones de consecuencia a corto tiempo, son consecuencias a largo tiempo. Imagínense, algunas personas por desesperarse se casan con la persona equivocada. ¿Sabía eso? Y más si allá en el rancho se nos enseña que a los 20 hay que casarse las muchachas porque si no, las dejó el tren. Allá en mi rancho, en mis tiempos, se casaban las jovencitas de 18 a 21. Ya una muchachita que se quedaba a los 22, ya se quedó. Y a veces la misma desesperación que hacían, se casaban con el peor, el que estuviera disponible.
o a veces por salir del problema en el hogar. ¿Cuánta gente, estas muchachas en su hogar vivían con un padre alcohólico que los golpeaba y todo? Y la primera oportunidad se desesperaban, y el que se las llevara para librarlas de ese infierno o esa intensada del infierno en su hogar. Pero ¿qué sucedía después? Llegaban a un peor enfermo, porque de lo que huía del papá, el esposo peor. El otro tenía un bachillerato, el papá tenía un doctorado. Entonces, por hacer malas decisiones que traen consecuencias a largo plazo, por todas las vidas. Pero estar quietos esperando. Miren, no era la intención hablar de matrimonios, pero aquí hay varios matrimonios. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico a la edad de 18 años, 19, llegó una maestra, la hermana Rusa Ana María, muy buena maestra, y nos enseñó la clase de matrimonio y familia. Y nos aconsejó un consejo que nunca se me olvidó. Nos dice: muchachos, así se nos refiere, hablando sobre el matrimonio, esperen el tiempo de Dios. Porque si no esperan el tiempo de Dios, van a encontrar lo peor. Pero si esperan el tiempo de Dios, van a encontrar lo mejor. Y yo hice caso. Esperé el tiempo de Dios. Esperé el tiempo de Dios. Y Dios me ha bendecido con una buena esposa. Ahora, que ella diga eso hacia mí, esa es otra cosa, pero hay que preguntarle, ¿no? Pero eso es desde mi perspectiva. Entonces, hacer decisiones, malas decisiones. Por eso dice: estar quietos, no hagas nada, espera que Dios se encargue del asunto. Segundo, en este versículo también nos enseña tener la seguridad de quién es Dios. Ve qué bonito dice, una vez más se lo leo: y conocer que yo soy Dios. Conocer que yo soy Dios. No soy cualquier persona, no soy un Dios falso, no soy un Dios cananeo, amorreo, griego. Soy el Dios verdadero que creó el universo, que tengo una sabiduría ilimitada, infinita. Mi poder es ilimitado, mi poder es infinito. Conozcan que yo soy Dios, que yo me voy a hacer cargo tarde que temprano. Voy a actuar en esa necesidad, en ese problema. Solamente cállate, guarda silencio, estate quieto, no hagas nada, espera que Él se glorifique. Porque cuando hacemos eso, creer que Él tiene el poder para hacer grandes maravillas. Porque dice el versículo: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Porque Dios, cuando se glorifica, produce en nosotros una alabanza y adoración a Él. Y aunque no se glorifique, siempre debe haber esa alabanza y adoración a Él en todo tiempo y en todo lugar. Pero para eso tenemos que estar quietos, esperar en Él sin hacer malas decisiones, tener la seguridad de quién es Dios y creer que Él tiene el poder para hacer grandes maravillas. Amén. Y ahí es donde les presento esta siguiente anécdota: la barca en la tormenta. Un hombre iba en una pequeña lancha por un lago tranquilo, disfrutando de la tarde. De repente el cielo se nubló, el viento se levantó y comenzó una fuerte tormenta. El hombre sin experiencia empezó a remar desesperadamente, tratando de mantener la barca estable y sin rumbo fijo. ¿Qué hizo este hombre? Desesperadamente empezó a remar. Ya puede imaginarse la situación si usted fuera este hombre. Cada vez que intentaba remar más fuerte, las olas sacudían con más fuerza. Se cansó, sus brazos temblaban
Su corazón se llenó de miedo. Miró al cielo y gritó: Dios mío, ayúdame. Se acordó de Dios. Entonces recordó lo que su abuelo solía decirle: cuando no sepas qué hacer, hijo, detente, confía y recuerda quién es Dios. Qué bonito consuelo, qué bonito consejo. Cuando no sepas qué hacer, detente, estate tranquilo, confía y recuerda quién es. ¿Quién es Dios? El hombre se acordó de estas palabras de su abuelo, soltó los remos, cerró los ojos y en medio del viento, de la lluvia, oró en silencio: Señor, no puedo controlar esto, pero tú sí puedes. Recuerdes esto. Qué bonito, ¿verdad? Yo no puedo controlar esto, pero tú sí puedes. Este problema es muy grande para mí, pero Señor, tú eres más grande que el problema. Minutos después, el viento comenzó a calmarse. Las nubes se disiparon poco a poco. Y cuando abrió los ojos, el lago volvió a estar en paz. Se desesperó, no avanzaba, no había nada bueno. Se calmó, estuvo quieto, clamó a Dios y esperó. Y esto fue lo que sucedió. Aplicación de esta historia. Hay momentos en la vida donde lo mejor no es luchar con nuestras propias fuerzas, sino detenernos, confiar y recordar que Dios sigue siendo Dios, que Él está sentado en el trono. Él no ha perdido el control. Aunque tú hayas perdido la calma, Él no pierde el control. Él es inmutable, Él está firme. Por eso, cuando usted esté en una situación difícil, cálmese, clame a Dios: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y Dios se va a glorificar. Amén. Continuamos. Tercer principio: el poder renovador de esperar en Dios. Este versículo es muy conocido. Isaías 40, versículo 31. Todos nos lo sabemos o lo hemos escuchado. Deberíamos de sabernos. Dice así el versículo de Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira esa águila en el viento, la reina de las aves, la reina que se expande por ese cielo, que enfrenta al viento, las tempestades y no le hace nada, que eleva su vuelo y hace su nido, como dice cuando Dios le habla a Job, en lo más alto de la montaña, donde nadie puede llegar. La sabiduría que Dios le dio a esta ave. Bueno, en este versículo encontramos lo siguiente: el esperar en Dios, o al esperar en Dios, se obtienen fuerzas. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Cuántos se han sentido cansados pero esperan en Dios, claman en Dios y Dios da fuerza? Amén. Es una verdad sublime. Pero tenemos que esperar, tenemos que clamar, tenemos que guardar silencio. Como dice el versículo: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Amén. O sea, Dios es una fuente de fuerzas maravilloso, que Dios no se cansa y tiene un poder ilimitado. Un poder ilimitado. Segundo, al esperar en Dios se logra una posición de fe alta. Y ahí es donde hace alusión al águila. Levantarán sus alas como el águila para emprender el vuelo, para andar en las alturas con Cristo Jesús. Pablo nos dice que Él
que hemos sido sentados en las alturas con Cristo Jesús. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a enfatizar. Todos hemos viajado en avión. ¿Quién no ha viajado en avión? No ha viajado en avión. Pues un día va a entender eso. Pero sí se ha subido a montañas altas y ha visto, porque aquí no hay tantas montañas altas, ¿verdad? Pero hay montañas altas que se paran y puede ver hacia abajo las ciudades, ¿cómo se llama? Las casitas, los carritos. Así es cuando anda en lo alto. Pero cuando está aquí en la tierra, todo es grande y más grande que usted. Entonces, en lo espiritual así sucede. Cuando uno anda en la carne, todo es grande, todo es difícil, todo es imposible. Pero cuando anda en el espíritu, uno se eleva a una posición y ve todo pequeño. Ve todo pequeño. Eso es lo que Dios quiere, que nos elevemos, que andemos en las alturas. Y de ahí todo vamos a verlo. Y el diablo va a ser como aquel ratón que vamos a cazar. Porque el ave, el águila, tiene muchas cualidades. Y una de ellas que tiene una visión que puede ver a una distancia, a kilómetros, puede mirar un ratoncito ahí, que un conejito, una rata. No vamos a hablar de ratas, los ratoncitos no están tan feos. Las ratas sí son feas. Bueno, a las mujeres y a algunos hombres, todo alrededor les es feo, ¿no? Una vez me acuerdo, estaba con unos hermanos, unos pastores, y estábamos ahí y había una rata, y boom, pues yo esperaba una reacción de la hermana, de la pastora, que gritara, y sí gritó, ¡ay, una rata! Y el esposo, pues yo dije, el esposo me va a ayudar, ¡pum!, me echó un brinco a la mesa. Y yo me quedé y dije, qué apoyo de este hombre, ¿no? Entonces esa fue mi primera experiencia de ver un hombre que le tiene miedo a la rata. Entonces el águila desde lejos ve la rata, la ve, la estudia, se siente con su largo la atrapa, la mata y se la come. Cuando nosotros andamos en la carne, Satanás nos ve desde las alturas y dice, este pobrecito no necesito más que darle un pequeño pezoncito y lo aplasto. Pero cuando vamos en las alturas, a Satanás es el que está debajo de nosotros, porque Cristo lo derrotó y Él está bajo los pies de Cristo. Pero tenemos que elevarnos ¿a dónde? A las alturas, la vida espiritual. ¿Y a quién se dice que le dará Dios alas como águila? A los que esperan en Dios. Amén. Tercero, al esperar en Dios, no hay desgaste, sino reposo. Mire cómo enseña la última parte del versículo. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos corren? Ni cuando los persigue la esposa o el esposo. ¿Cuántos caminan y se cansan? Yo todos los días camino y me canso. Los primeros minutos voy bien campante, hasta el carrito va bien adelante, ya de regreso venimos los dos con la lengua de afuera y nos cansamos. Y a peso que lo hago todos los días, me duelen las piernas y llego ahí y luego veo a veces la subidita, yo todavía que me faltan 10 minutos, 15 minutos, digo bueno, y ya pues ahí veo al perrito y también me saca, porque ánimo, ¿verdad? ¿No? Ya igual también, pero nos cansamos, me canso. No corro, porque por el problema de espalda, olvídese, me destrabo, o me trabo, mejor dicho. Pero dice aquí que los que esperan en Dios van a caminar, van a correr y no se van a cansar. Porque es una fuerza que viene de Dios en lo espiritual. En medio de los problemas hay que caminar a veces. En medio de los problemas hay que correr. Y si usted tiene la fuerza de Dios, si yo tengo la fuerza de Dios, no nos vamos a cansar. Por eso, mi hermano, mi hermana, este poder renovador en Dios se consigue cuando esperamos en Él. Amén.
Cuarto principio. Seguir esperando en silencio, confiando en Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25-26 nos dice esto. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, pues aquí nos enseña lo siguiente. Dios es bondadoso a los que esperan en él. Dios es bueno. Y aunque no esperemos, Dios es bueno. Aunque seamos infieles, Dios es bueno. Él siempre es fiel. Cuanto más cuando esperamos en Él, su bondad se va a manifestar de una manera especial. Dios es bueno. En esta espera se debe siempre buscar a Dios. Bueno es a Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. El alma que le busca. ¿Cómo es el alma que le busca? Cuando la persona, su mente, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad están en conecte con Dios a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. Ese es el alma que le busca. Por eso el salmista siempre decía: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, porque el alma es donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, y es lo que día tras día nos deben a nosotros activar para buscar de Dios y tener una comunión con Dios. Por eso el alma que le busca, en esa espera, se debe buscar de Dios, no se debe dejar de orar. ¿Sabe cuándo se debe dejar de orar? Cuando usted está pidiendo por algo. Nunca. Porque después que Dios lo contesta, va a seguir orando, dando gracias por lo que Dios ya hizo. Mientras no suceda, se pide por aquel asunto, aquella petición, aquella necesidad. Cuando Dios ya lo hace, se sigue orando, dando gracias por lo que Dios ya ha hecho. ¿Me explico? Por eso hay que buscar de Dios en medio de la espera. Tercero, es beneficioso esperar en silencio el obrar de Dios. Dice la última parte de la escritura leída: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Como empezamos al principio, terminamos con este versículo también. En silencio. ¿Cuántos se han dado cuenta el propósito de los problemas que usted ha pasado, está pasando? ¿Cuántos saben el porqué de esa enfermedad, de esa dolencia, de ese problema en el matrimonio, en la familia, con los hijos? ¿Cuántos saben la razón? De seguro que la mayoría de nosotros no sabemos. La mayoría de las veces no sabemos. No sabemos, no entendemos. Y a veces nos desesperamos. Pero hay que aprender de la siguiente anécdota, la siguiente ilustración. La semilla invisible. Una mujer plantó una semilla en su jardín. Y como mujer cristiana, muchos hacen esto. Padre, en el nombre de Jesús, planto esta semilla que dé buen fruto. ¿Cuántos han hecho eso? Bendice su siembra. Mayormente en nuestros pueblos, ¿verdad? Pero aquí, cualquier planta. Mucha gente dice: ay, qué ridículo. No, hay que darle gracias a Dios por todo, pedirle por todo. Entonces esta mujer plantó una semilla en su jardín, la regaba cada día con amor, le hablaba con fe y se aseguraba de que tuviera buena tierra y sol suficiente. Pasaron los días, luego las semanas, y no salía nada. ¿Cuánto les hablan a sus plantas? Dicen que es un bonito hábito hablarle a las plantas. ¿Sabía que son seres vivos, no seres humanos, son seres vivos? Porque los 4 seres vivos que existen en la tierra se considera somos nosotros, la creación perfecta de Dios, del hombre. Segundo, todo el reino animal y todo el reino de las aves. Pero está el reino también vegetal.
Las plantas tienen vida. ¿No se da cuenta de esas plantas dormilonas, no? Descubrimos algo bonito, hermano Roberto, aquellas plantitas que nos plantó. Así, ya ve cómo han crecido. De repente son chiquitas, así queríamos desértica para que no taparan toda la vista de la casa. Y no esperábamos que esas dos plantitas chiquitas así eran, chiquititas. Ahorita se extendieron tanto así. Y han salido como más de 20 guías. Y cada una tiene muchas flores, moraditas, flores. Y lo curioso es que las miramos con todo, mira, le salieron estos panes y están flores. Pero qué interesante que en el día están bien abiertas, bien bonitas. Y en la noche se cierran. Se pasa en la noche y están cerradas. Yo pensando que ya se habían caído. Y a la mañana siguiente se abren. Se llaman, creo, dormilonas. ¿Han visto esas plantas? ¿No han visto esas plantas que en el día están abiertas y en la noche se cierran? ¿Se duermen? Yo lo he visto. Si me lo hubiera platicado, ya, así como estaba incrédulo, usted iba conmigo. Pero yo lo he visto. Lo he visto. ¿Cuántos tienen esas plantas? ¿O han visto esas plantas? Yo no sabía que existían apenas hasta que miré esa. Caminando a veces con mi esposa por el barrio, hay unas como paredes así bien bonitas, amarillas, y la otra pasaba un poquito de noche y ya se estaban durmiendo. Digo, wow, ¿sabe qué me hace ver a mí? Eso, la grandeza de Dios. Esos seres, como le llamen, de vegetal, tienen vida. Por eso mucha gente dice que le habla a las plantas, ay, qué chulas rositas, ¿ya? Y parece que oyen que se ponen todas coquetonas, ¿no? Es interesante, pero hay gente que le funciona. La gente que le habla a sus flores o a sus árboles frutales dan malas. Está comprobado, es interesante. ¿Quién sabe, verdad? Pero el asunto es que ya se va, esta persona de la historia sí está. Bueno, sigamos. Pasaron los días, luego las semanas, y no sabía nada. La gente, como siempre, la gente que pasaba por ahí le decía, ¿y esa tierra vacía? ¿No perdiste tú tu tiempo con eso? Eso no va a crecer, es inútil. Si no ha salido nada, es que no era de Dios. Hay gente metiche, ¿verdad? Criticona y metiche. Pero ella, ¿qué hacía? No respondía nada. Solo sonreía. Se agachaba y seguía regando en silencio. Ella sabía lo que había sembrado. Más importante, sabía en quién había confiado. Pasaron casi 90 días. Y un día cualquiera, mientras el sol salía como siempre, un pequeño brote verde rompió la tierra. Al poco tiempo se convirtió en una hermosa planta que dio fruto abundante, más de lo que otros habían imaginado. 90 días para salir el brote. La lección que podemos encontrar de esta anécdota, a veces cuando todo parece quieto, escuche bien esto, a veces cuando todo parece quieto, en silencio, es cuando Dios está trabajando en lo profundo, cuando Dios está trabajando en lo oculto, en debajo, así como la semilla. Desde que la plantó, esa semilla comenzó a desarrollarse, comenzó a germinarse, a pudrirse, porque tiene que pudrirse, y al pudrirse después sale la plantita. Imagínense cuánto le enterró para que ese montón de tierra que la tenía ahí, pues vea, ahí se ve el poder de Dios también. Ahí está el poder de Dios. Cómo ese pedacito, ese pequeño alambrito vegetal puede romper, irse poco a poco, rompiendo esa tierra y sale. ¿Puede imaginarse el proceso que lleva?
Todo eso es el poder de Dios. La ley que Dios ha puesto, esas semillitas que crezcan y salgan. Pero nadie miraba el progreso. Nadie miraba que estaba sucediendo algo, porque estaba en lo oculto, estaba en lo profundo. De la misma manera, la fe verdadera no hace ruido, no discute, solo espera en silencio, porque confía que Dios cumple lo que promete, y aunque todavía no se vea nada, uno está esperando que Dios a su tiempo va a actuar y va a mandar la bendición. Amén. Dios trabaja en silencio. Dios trabaja en lo profundo. Dios trabaja en lo oculto. No es porque se esconda, pero ¿sabía que Dios ahorita está trabajando en usted y en mí y nosotros no nos damos cuenta? ¿Sabe usted que el Espíritu Santo ahorita está trabajando en lo que usted está pidiéndole a Dios? Ahí está trabajando, pero no lo vemos y a veces ni lo sentimos. Pero Dios deja de trabajar porque Dios no se activa por emoción, por la reacción de la gente. Dios activa su poder porque su voluntad es buena y perfecta, porque Él es bondadoso, Él es fiel a aquellos que confían en Él. Amén. Siga esperando. Puede tardar un día, una semana, un mes, años, no lo sé, pero Dios está orando. Dios está orando cuando lo creen. Dios está orando. No olvidemos eso. Ya para concluir, la fe implica la paciencia. El creyente espera que Dios actúe. El creyente espera que sea Dios el que actúa. Segundo, debemos retenernos, confiar y recordar quién es Dios, que tiene el poder para hacer todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas? ¿Usted cree que tiene Dios el poder para hacer de lo invisible a lo visible? ¿Usted cree que Dios tiene el poder cuando han dicho que no se puede hacer nada? Él sí lo puede hacer. No importa la enfermedad, el problema migratorio, el caso pendiente, lo que sea. Usted siga creyendo, clamando, esperando, y Dios a su tiempo se va a glorificar. Porque el poder renovador de esperar en Dios se garantiza para los que le buscan. A veces en la espera desespera, dice el dicho, pero en Dios la espera no debe desesperar. Antes, por el contrario, en la espera en Dios se nos da fuerzas para caminar, se nos da fuerzas para correr, se nos da fuerzas para volar y andar en las alturas con Cristo Jesús y ver todo pequeño y ver todo posible. Esa es la diferencia. Seguir esperando en silencio, confiando en que Dios hará la obra. Amén. Dios va a hacer esa obra maravillosa, que después usted y yo vamos a contar como un testimonio para la gloria de Dios. Amén. Póngase en pie, vamos a. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos porque hasta aquí, Señor, tú has sido con nosotros. Nos has bendecido y ayúdanos a esperar en ti. Perdónanos si hemos dudado, nos hemos desesperado. Perdónanos la falta de fe. Y que podamos día tras día activarla y esperar en silencio delante de ti. Yo oro por mi hermano, mi hermana en lo que ellos estén esperando, para que tú te glorifiques a tiempo y hagas esa obra maravillosa. Fortalece, Señor, las manos cansadas.
Las rodillas paralizadas, levántalas. Obra, Espíritu Santo, para que esa fe germine y crezca y podamos seguir esperando en silencio. Guardar silencio ante ti, mi Dios, y esperar a ti y no alterarnos por motivo de los que prosperan, por el hombre que hace maldad. Guardar silencio, Señor, estar quietos y conocer que tú eres Dios, que tú te vas a exaltar, te vas a glorificar en medio de esa circunstancia, de esa necesidad. Porque los que esperan en ti, Señor, como dice tu palabra, tendremos nuevas fuerzas, nos levantaremos como las águilas, correremos y caminaremos y no nos cansaremos, no nos fatigaremos. Porque tú eres bueno para los que esperan en ti. El alma que te busque, que podamos buscarte siempre. Porque es bueno esperar en silencio tu salvación. Es bueno esperar en silencio que tú obres, mi Dios, y actúes conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a